Profesor Aldo, muy buenas noches y bienvenido y la sala es suya. Muy buenas noches, gracias José por la presentación, espero que estén bien, que siempre cuidándose cada uno de nosotros ante no solamente la pandemia, sino otros eventos que suceden y están sucediendo en Paraguay y en el mundo. Así que vamos a empezar a hablar un poco sobre las oportunidades que tiene Paraguay en el Mercosur y, y a pensar no solamente en el corto plazo, sino que en el largo plazo y dónde nosotros podemos ubicarnos desde el rol en que nos desempeñamos. Entonces, la presentación tiene dos partes. La primera son la de analizar un poco los resultados de la integración del Paraguay en el Mercosur. Así como dijo José, el sábado 26 de marzo se cumple 31 años de la firma del Tratado de Asunción. Vamos a ver en la segunda parte las oportunidades del Paraguay en el Mercosur. Hay dos elementos, dos fuerzas que son determinantes al momento de analizar cómo se ha comportado el Paraguay en este proceso de integración en el marco del Mercosur, que es una política de Estado, y otra, ¿qué es lo que hicieron los otros países respecto al Mercosur? Y no solamente eso, también el Mercosur como bloque institucional. Hay que tener en cuenta que desde 1994, tras el protocolo de Ouro Preto, se tiene 3 órganos decisorios, cuyas normativas son obligatorias para los países. Y por otro lado, le da al Mercosur la característica de tener una personalidad jurídica de derecho internacional, es decir, que compromete a todos los países. Entonces, llevamos al Mercosur nuestras mochilas, y las mochilas de cada uno de los países, de cada uno de los ciudadanos. Y en las mochilas tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué hizo Paraguay en estos 31 años y qué hicieron los demás, por ejemplo? En este devenir de 31 años, una forma de medir los resultados de la integración es a través del comercio internacional, el comercio con los países socios. Entonces, nuestras exportaciones, y este periodo abarca 1990-2019, porque a partir del 2020 se produce la pandemia, el COVID, y estas exportaciones se multiplicaron alrededor de 4 veces, pasando de 1.173.6 millones a 4.599.2 millones de dólares. Un 58%. Y eso significa que prácticamente cada 10 de dólares exportados, 6 van al Mercosur. De ahí que es tan importante nuestro comercio con los países del Mercosur. Y dentro de esas exportaciones, la participación del Brasil es el 62%, Argentina el 36%, Uruguay el 2%. Las importaciones se multiplicaron casi 10 veces, pasando de 367 millones de dólares a 3.647 millones, un 31% de las importaciones totales. De Brasil importamos el 67%, de la Argentina el 29% y del Uruguay el 4%. Un análisis rápido con respecto a la relación bilateral nos dice que con Brasil mantenemos un superávit en el comercio. El efecto fundamental es la energía hidroeléctrica, pero por supuesto también exportamos, por ejemplo, arroz, exportamos trigo, exportamos maíz, exportamos lo que es el proceso de maquila. Con Argentina de déficit
en el año 1990 pasa a superávit el efecto soja, que aparte de la soja se ha destinado a los puertos de Rosario, donde se procesa y luego se exporta al mundo o se utiliza en la Argentina. Con Uruguay hay un equilibrio, hay poco comercio, eso debe aumentar, y con Venezuela prácticamente cero comercio. Hay que tener en cuenta que hoy el Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Entonces, con Mercosur pasamos a tener un superávit importante en el comercio internacional. Un hecho muy importante es la entrada en vigencia en el año 2007 del FOSEN, que es el Fondo de Convergencia Estructural, donde se aprobaron 18 proyectos según un informe de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, que hace seguimiento del FOSEN y cada informa al Consejo del Mercosur. Más de 637 millones de fondos no reembolsables del FOSEN, que son fondos aportados por los ciudadanos del Mercosur, porque en cada uno de los países deben ingresar como parte del presupuesto general de la nación, tanto de la Argentina, de Brasil y del Uruguay y del Paraguay, por un monto global de 1.012 millones de dólares. ¿Y a qué se destinó esto, no? La costalera de Asunción, por ejemplo, la línea de transmisión de Itaipú hasta Villa Hayes, la tan ansiada ruta de Vallemí, ya terminada con Concepción, por ejemplo, ¿no? Laboratorios de bioseguridad, Mercosur Droga, proyectos plurinacionales como la lucha contra la aftosa, tal es así que la región pudo resolver el problema de la aftosa y hoy es una zona libre de esa enfermedad, con vacunación, carreteras, por ejemplo, todo lo que significa la circunvalación y el recapado y mejoramiento de las rutas de Central, por ejemplo, o los que están los corredores graneleros o de exportación. Entonces, también podemos decir, sin que haya estudios profundos respecto al crecimiento económico, que el Paraguay, especialmente impulsado por los agronegocios a partir del 2003 en adelante, y especialmente hasta el 2014, ha tenido un crecimiento importante. Ese crecimiento promedio fue de alrededor del 4% 2003-2019. Y su Producto Interno Bruto per cápita, que al inicio del Mercosur era alrededor del 25% del promedio del Mercosur, ahora representa alrededor del 50%. El saldo de la inversión extranjera directa, que es la inversión que traen los argentinos, brasileños y uruguayos, y chilenos y de otros países, porque hay que tener en cuenta que el Mercosur es un Mercosur con miembros plenos y miembros asociados, de los cuales más de 1.000 millones de dólares han provenido del Mercosur. También hemos tenido estabilidad macroeconómica con inflación menor al 10%, hoy creciendo por los impactos producidos por el COVID, una oferta menor de productos alimenticios, por ejemplo, una estabilidad externa con equilibrio en la balanza de pago y una deuda externa que está razonablemente administrada en el sentido de que los niveles no son tan altos, sí es preocupante su crecimiento, con alrededor de menos del 40% del Producto Interno Bruto. Y por otro lado, podemos decir que tenemos reservas monetarias internacionales razonablemente buenas, que significan alrededor del 80% de las importaciones anuales. Los resultados políticos. Hay que tener en cuenta que Paraguay ha sido propulsor de la declaración del presidente sobre el compromiso democrático en el Mercosur, y que permitió luego tener el protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el caso de ruptura del orden democrático, que ha sucedido en el Mercosur 2 veces. 2012 con la suspensión de Paraguay y 2013 con su reingreso al Mercosur y aprobación de Venezuela como miembro pleno. Hoy Venezuela está suspendido por
ruptura del orden democrático. Esperemos que pronto pudiera volver al Mercosur cuando se cumplan las condiciones relacionadas a una democracia, que son libres elecciones y no solamente libres, sino secretas y con verificación internacional. La pertenencia al Mercosur ha mejorado la imagen de Paraguay. Hay que tener en cuenta que hasta 1989 nosotros teníamos regímenes autoritarios. No estábamos en el contexto internacional, excepto en el ADI, pero en la Organización Mundial del Comercio, o sea, en el Acuerdo de Aranceles y Comercio, no estábamos en el contexto internacional. Y recién a partir de 1995 ingresamos al GATT, ingresamos al Acuerdo sobre Servicios que componen a la Organización Mundial del Comercio. Mejora nuestra capacidad de negociación, porque no es lo mismo negociar Paraguay con cualquier país o con cualquier bloque que negociar Mercosur, que es la quinta potencia mundial. Y por otro lado, Paraguay tiene el 25% de los votos con 4 miembros plenos. Tiene el mismo voto que Brasil, con alrededor del 1.5% del Producto Interno Bruto del Mercosur. Y en las negociaciones con bloques, como la Unión Europea, y países se lleva como pauta negociadora de ser un país de menor desarrollo relativo y sin litoral marítimo. Estos resultados fueron razonables y la pregunta es ¿por qué? Particularmente creo que la estrategia con respecto al Mercosur fue, desde el inicio, una estrategia de seguidor con ventaja. Es decir, seguíamos a la Argentina, al Brasil, al Uruguay. Hay que tener en cuenta que la experiencia de esos países era mucho más grande en términos de cantidad de negociadores como de la calidad de los negociadores. Y nosotros estábamos en un proceso de aprendizaje. Y hay que tener en cuenta que, lógicamente, un país productor de bienes primarios y con poca industrialización, pero sin embargo dependiente del comercio internacional, de las exportaciones e importaciones. Entonces, particularmente creo, a partir de la década del 2010, se inicia un proceso de cambio para convertirse en un actor proactivo y propositivo y utilizando como pauta negociadora profundizar y consolidar el Mercosur. Y negociar desde el bloque, solicitando el estatus de país de menor desarrollo relativo y sin litoral marítimo. Esto es lo que se ha hecho en las negociaciones de la Unión Europea con el Mercosur. Por supuesto que tenemos, por ejemplo, cupos de carne, cupos de azúcar, cupos de vinos, y bueno, y esos cupos se negocian, y por supuesto Paraguay, que tiene que llevar a la mesa de negociaciones su mejor posición. Además, en el año 2013 se aprueba el Plan 2030, que incorpora como uno de los 3 ejes principales la de tener una inserción internacional adecuada, donde el Mercosur se convierte en la plataforma para su desarrollo. Y este eje está incorporado en el presupuesto general de la Nación, al momento dado de hacer el presupuesto de cada una de las instituciones. En el 2008 hemos realizado un trabajo, y de ese trabajo y de otros trabajos, el principal trabajo que realicé es para relaciones exteriores de mi país, de Paraguay, para determinar las directrices y
estrategias de negociación de Paraguay en el Mercosur y más otras consultorías que había realizado. Entonces presenté un libro llamado La Dimensión Mercosur, capítulo Paraguay, la más grande oportunidad para ser un país desarrollado. Luego, en el 2014, fue reeditado con 1000 ejemplares, con aporte del Fondex, de la Secretaría de Cultura. Y acá vamos a rememorar un poco de por qué digo que Paraguay tiene una de las más grandes oportunidades para ser un país desarrollado. Y entonces vamos a conversar sobre estas oportunidades que tenemos los paraguayos en la integración. Y para ello tenemos que hacer un análisis de contexto, el tiempo y el ámbito a nivel de país, a nivel de sectores y actores, donde estamos nosotros. Nuestro análisis nos dice lo siguiente. Hoy, 24 de marzo del 2022, estamos impactados y tenemos un arrastre de la crisis derivada del COVID, que ha impactado fuertemente en muchos sectores, especialmente en la libre circulación de personas, por ejemplo. Y todo lo relacionado al negocio y los servicios a las personas. Y por supuesto el impacto económico, social, sanitario y político. Estamos saliendo. Y hoy tenemos el impacto de un evento que a veces sucede en Paraguay, por ejemplo, 2012, que es la sequía, con una pérdida prácticamente del 50% de la producción de soja, que significa alrededor de 2.000 millones de dólares de ingresos perdidos por los productores. Y luego viene un tercer impacto. A partir del 24 de febrero, casi estamos a punto de cumplir un mes de guerra, Rusia-Ucrania. Y los precios del petróleo se disparan. Los precios de los commodities agrícolas se disparan. Y también la inflación, que es el costo de vida, que refleja el costo de vida de los ciudadanos. Y un cuarto elemento que hay que tener son las perspectivas Mercosur 2030. Es decir, ¿qué negociaron principalmente nuestros negociadores a futuro? 2030 tenemos la finalización de las excepciones del arancel externo común. Y debería finalizarse. Ya no más extensiones. Las extensiones las estamos haciendo desde el 2006. Es decir, prácticamente tenemos 24 años de excepciones. Y el Paraguay debe empezar a industrializarse. Debe empezar a producir bienes de demanda mundial y de Made in Paraguay y Made in Mercosur. Tendremos un código aduanero vigente y fondos derivados del arancel externo común negociado. No deberíamos tener más régimen de turismo. En la Unión Europea, cuando se decidió hacer ese espacio de integración, dijeron, señores, vamos a hacer negocio entre nosotros.
y la triangulación desde el inicio fue prohibido. Nosotros continuamos con el régimen de turismo, que es comprar productos de esta zona y venderlos a los países socios. Ya tenemos un monto marginal, son 2.800 millones de dólares aproximadamente, pero hubo épocas en las cuales era superior a las exportaciones formales. La coordinación de políticas macroeconómicas iniciada y más políticas sectoriales coordinadas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las únicas políticas de integración coordinada fue la automotriz bilateral entre la Argentina y el Brasil, que permitió la integración de ambas industrias. Paraguay ahí tiene un acuerdo bilateral con Brasil y con Argentina. Por otro lado, dentro de las prioridades de la presidencia pro tempore del Mercosur de este semestre, Paraguay ha planteado iniciar un proceso de análisis y de pensamiento con respecto a la coordinación de políticas macroeconómicas, un elemento clave. Y es muy importante para Paraguay porque es el país líder en temas de estabilidad macroeconómica. Y por lo tanto, con apoyo de la experiencia de la Unión Europea, se puede llegar a tener una coordinación de políticas macroeconómicas que son las cambiarias, que son las monetarias y fiscales. En Paraguay están en mejores condiciones que los otros países respecto a temas monetarios o temas fiscales, inclusive cambiarios. Venezuela reincorporada, Bolivia miembro pleno, falta solamente la aprobación del Parlamento brasilero y otros países de América del Sur. El tiempo, 2022, ámbito de actuación y oportunidades. Paraguay hoy tiene la oportunidad para preparar un plan de inserción competitiva en el Mercosur y el mundo. 2023-2033, 10 años. Aunque podría ampliarse también, pero vamos a cortar un poco el tiempo. En 10 años podemos hacer muchas cosas. Si tenemos el plan y tenemos la voluntad de llevarlo adelante. Hoy los sectores productivos, sociales y actores, hay pocas oportunidades. Las crisis, las 3 crisis que tenemos, no nos permite crecer. Sino hay una estrategia de sobrevivencia y de mucha austeridad. Este es el momento de reflexión y de preparar planes y meter a los funcionarios públicos y el sector privado, el sector de la academia, los especialistas, en preparar un plan de inserción competitiva de Paraguay en el Mercosur y el mundo. 2023-2033. Bueno, y este plan, en realidad, ¿qué debe tener? ¿O qué desafío debe tener? Responderse la pregunta de cómo lograr que la integración en el Mercosur sea para Paraguay un instrumento para el bienestar y dignidad de las personas. Y no solamente para Paraguay, para los demás miembros plenos y asociados. El desafío central, los desafíos superiores, integración política, lograr una democracia de calidad sin miedo. En este momento en el cual se debate geopolíticamente casi 2 mundos, un mundo democrático, occidental, y un mundo autoritario. Una integración económica competitiva y sostenible desde el punto de vista humano y desde el punto de vista ambiental. Una integración social, lograr indicadores de bienestar espiritual y material. El Paraguay es el país en América del Sur, conjuntamente con Bolivia y Ecuador, que son los que están clasificados como país de menor desarrollo relativo, con indicadores sociales muy bajos, especialmente Paraguay y Bolivia.
Y los desafíos transversales. Es imposible que estas oportunidades se den y puedan ser aprovechados si no administramos uno de los grandes problemas y el principal, que es la corrupción. La corrupción tenemos que reducirla o eliminarla. Tenemos que tener ciencia, tecnología e innovación avanzada. Tenemos que tener tecnología de la información y comunicación, que además TIC, en todo lo que es Industria 4.0, la revolución digital. Una gestión pública eficaz, eficiente y transparente. Pero la plataforma que hará posible aprovechar las oportunidades, lograr el desafío central, el desafío superior de integración política, económica, social, y esos desafíos transversales, tiene como plataforma la educación, y la educación de calidad, una educación de calidad mundial, de las mejores. En este tiempo de 2023-2033 del plan, he puesto algunas cadenas productivas y de valor en las cuales el Paraguay debe trabajar. Industria automotriz en base a energías renovables, especialmente hidroeléctricas. Es increíble cómo un país teniendo dos de las mayores hidroeléctricas del mundo no tenga un parque automotor en base a energía hidroeléctrica. Una industria de la salud, teniendo como base las industrias de la Argentina y de Brasil, que en estos momentos están en condiciones ya de producir vacunas para el COVID. Y que si bien tienen una oferta reducida todavía, tienen una cadena de producción que se puede potenciar. La industria del azúcar, que hoy está fuera del comercio de intrazona, es decir, quien importa hoy a Paraguay azúcar de Brasil tiene que pagar un 30% de arancel, y por otro lado también tiene que tener una licencia. Y otros países también aplican aranceles. Confecciones y textiles, especialmente por la habilidad y porque hemos tenido una industria que ha crecido, ha sido impactada en su momento en 2001, en los cuales exportábamos a la Argentina, con la crisis argentina, las exportaciones bajaron un 70%, muchas empresas se cerraron. Juguetes, en todo lo que es la integración de juguetes y el crecimiento, especialmente inclusive de empresas que se instalaron y se instalan como estrella en Paraguay. Industria alimentaria, y ahí podemos hablar de todo lo que es la industria aceitera, hasta la industria relacionada a la carne, a la yerba mate y las especies, y todo lo que es carne avícola, piscicultura, miel de abeja, las cadenas alimentarias, en un mundo que va a demandar alimentos hoy, mañana y en el futuro. Educación técnica y superior, siempre y cuando podamos liberar las restricciones que tenemos, de tal manera para que pudieran venir profesores de calidad internacional, inclusive enseñando en las propias universidades nacionales, y la educación técnica trayendo profesionales de todas partes del mundo, especialmente uno de ellos en tema del diseño industrial, investigación y desarrollo. Y ahí tenemos que trabajar también y permitir que nuestros alumnos que van con las becas vengan e investiguen en cadenas de valor, de tal manera que contribuyan para producir bienes y servicios, producir ingresos, producir empleo y producir bienestar para la República de Paraguay. Y otro tema que es la industria naval. Nosotros somos líderes en
el transporte por vía fluvial en Paraná, Paraguay, en la hidrovía, y estamos en condiciones de seguir creciendo con apoyo del sector público, porque ahí sí es necesario una mayor cohesión a través de la alianza público-privado, de tal manera para hacer que el río Paraná y el río Paraguay podrían ser navegables las 24 horas y 365 días al año. Y ahora vamos a los actores donde nosotros podemos ubicarnos. Empresarios innovadores. Si hacemos el plan, lo implementamos para ser un país competitivo, sostenible, van a ganar o van a tener oportunidades los empresarios innovadores, los trabajadores y profesionales calificados, los estudiantes porque van a tener una educación de calidad internacional, los ciudadanos en una democracia de calidad donde pueden expresar sus demandas, los consumidores con productos de mejor calidad y menor precio, los profesores, que se supone que van a ser mejor pagados y valorados por la sociedad, los funcionarios públicos aplicados, porque se va a hacer una modernización del Estado y se va a hacer una carrera, respetar la carrera pública e implementar esa carrera pública, que desde mi punto de vista debería llegar esa carrera pública hasta el viceministro, porque el viceministro seguramente no es no es quien ejecuta los gastos y quien tiene la firma para obligar a la institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos un poco de ese tiempo, 2023, 2033, me preguntarán, bueno, profesor, está bien lo que dice usted, pero ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde vamos a sacar el presupuesto para hacer al Paraguay un país competitivo y sostenible? E inclusive eso está como una de las visiones del Plan 2030. Ser un país competitivo con productos alimenticios de calidad mundial y con fuerza trabajadora preparada, apostando a la ciencia del conocimiento, ¿no? Bueno, ¿dónde están los recursos? Disponibilidad de $1.000 millones a partir del 2023, en realidad 2024, porque en 2023 se debe negociar el anexo C del Tratado de Itaipú, que establece la tarifa que paga la ANDE o el Electrobras hoy. Hay una propuesta de Paraguay, unas pocas veces que el Paraguay ha propuesto al Brasil. Porque hay que tener en cuenta que en la Itaipú y Yacyretá, los beneficios de las hidroeléctricas han sido para los países vecinos. Y poco ha quedado para la República del Paraguay. Entonces hay razones históricas y razones de beneficios que se han producido en el Brasil que puedan apuntar a que en la negociación, con argumentos sólidos, se puede lograr que se mantenga el precio de la energía o la tarifa de la energía en dólares 22.60 dólares por kilowatt mes. Y con ello vamos a tener $1.000 millones para ser destinados a programas y proyectos que el Paraguay puede decidir. Desde mi punto de vista, propongo que esos fondos deberían integrar un fondo Mercosur sostenible e invitar a Brasil para que esos $1.000 millones que le corresponden a ellos
pasen a ese fondo Mercosur sostenible. Serían 2.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares por 10 años serían 10.000 millones de dólares. Es prácticamente casi la deuda externa que tiene Paraguay. Nunca ha tenido esa posibilidad de obtener de libre disponibilidad esa suma. No me detengo acá en lo que se puede hacer adicional de la negociación respecto a la cesión de energía que nosotros le damos al Brasil, porque eso va a ir reduciéndose y nosotros vamos a utilizarlo. Pero este fondo es permanente y anual. Hay que tener en cuenta que Itaipú factura por encima de 3.000 millones de dólares, dependiendo de los años, ¿no? Algunos años llega a 3.500, 3.600 inclusive. El nuevo FONSEN. Hablamos del FONSEN y de los beneficios que ha traído para Paraguay en momentos en el cual el Paraguay no accedía a los mercados internacionales. Hay que tener en cuenta que recién en el 2012, a través de la colocación de los bonos soberanos, se pudo tener acceso internacional. El nuevo FONSEN, por 1.270 millones de dólares, aprobado en el 2015, aún no implementado porque tiene que incorporarse en el presupuesto de cada uno de los países, 554 millones para el Paraguay durante 10 años. Y la otra negociación muy importante es la de un fondo derivado del arancel externo común que cada uno de los países cobra, asumiendo un 10% como arancel de los aproximadamente 300.000 millones de dólares de importación en esta zona, representan un 10%, 30.000 millones de dólares, que pueden destinarse al Fondo Mercosur Sostenible también. Una hipótesis de 50% de eso, diciéndoles, bueno, el arancel externo común, un 50% va para cada uno de los países y un 50% va para ese fondo. La Unión Europea construyó ese fondo con el arancel externo común, tal es así que lo que es los programas relacionados al sector agrícola fueron destinados a eso, así como a la cohesión social. Si nosotros solamente de los 4 países tenemos el 25%, cada uno les toca lo mismo, podríamos tener 3.750 millones de dólares. Y la fecha probable es 2030, si lo negociamos antes, inclusive. Y considerando que en 2030, 2031, en todo caso, vamos a tener la plena vigencia del arancel externo común y la unión aduanera. Entonces podría disponerse en 3.750 millones y 6.000 millones de dólares año. Entre un 25% o un 40%, que puede ser razonable, el 40%, con un país de menor desarrollo relativo y sin litoral marítimo. Bueno, para lograr que estas oportunidades pudieran cumplirse y que podamos aprovechar los paraguayos, los que vivamos en la República del Paraguay, tenemos algunos prerequisitos. Sin ello, es casi imposible. Nivel de corrupción similar a los países más competitivos del mundo. Por supuesto va a ser muy difícil llegar a ser una Suiza, todavía. Pero ¿por qué no en un tiempo dado? Hay experiencias como Corea del Sur, que era muy corrupta, o Singapur, y que pudieran cambiar a través del esfuerzo que hicieron sus líderes y sus ciudadanos. Y hoy han mejorado ostensiblemente su situación económica y de bienestar. Recursos humanos con competencias de clase mundial. Tenemos que traer lo mejor de lo mejor. Hoy se puede lograr. Sector público modernizado y carrera pública implementada. Infraestructura física, comunicacional y energética, integrada al Mercosur. Hoy hay disposición de Brasil de
iniciar un proceso de integración energética y especialmente en energía renovable. Se reactivó el subgrupo de energía y también la reunión de ministros de energía y minería. Incorporación efectiva de los actores de la sociedad del Paraguay a la construcción de una integración con bienestar para todos. ¿Y quiénes son los actores de la sociedad? Son los ciudadanos, son los consumidores, la academia, son los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los profesores. Y finalmente le quiero dejar un mensaje para lograr que la integración en el Mercosur sea un instrumento de bienestar y dignidad. Se requiere una educación de calidad, que ya hablamos de calidad mundial. Educación hacia la integración, conocimiento y acción integracionista. Y eso es lo que estamos haciendo a través de Ciudadanos del Mercosur. Ciudadanos del Mercosur se constituye en el Cabildo de Asunción en el año 2015, el 26 de marzo de 2015. Hoy tenemos coordinadores en todos los países de América del Sur. A través del esfuerzo que ha hecho especialmente el ingeniero José Sepúlveda, un amigo chileno que ha venido para fortalecer a Ciudadanos del Mercosur y cuya misión es la de fortalecer el pensamiento y la acción integracionista. Y por lo tanto, damos seminarios, damos cursos, damos diplomados, educamos, tratando de influir en los actores privados y públicos para que el proceso de integración y sus beneficios les llegue a los ciudadanos. Una educación democrática, derechos y obligaciones de los ciudadanos. Tanto lo que es educación cívica debe incorporarse a la malla curricular, así como el Mercosur. El Mercosur debe incorporarse en las materias de la educación primaria, secundaria y terciaria, para que tengamos esa pasión integracionista y logremos, como lo logró la Unión Europea, una integración verdadera. Educación competitiva. ¿Para qué? Para que tengamos emprendibilidad, podamos ser empresarios exitosos y podamos dar valor a la sociedad con responsabilidad social. Y empleabilidad, en el sentido de tener las competencias blandas y duras, como se habla, para ser un buen trabajador, un buen empleado. Educación con responsabilidad social. El individuo, la familia, la sociedad, el país, el Mercosur, el mundo. Responsabilidad social con el individuo, con la familia, con la sociedad, con el país, con el Mercosur, el mundo. Hoy cómo el mundo se está moviendo y los países, los ciudadanos, con este tema de la guerra, pidiendo para que cese la guerra. Las responsabilidades y roles, los países. Y los países son representados por el presidente de la República, en el caso de América del Sur, por sus ministros de Relaciones Exteriores, los otros ministros de Economía y todos los ministros que están involucrados en esto. Todas las secretarías, las direcciones y los ministerios están involucrados a algún proceso de negociación en el Mercosur. Pero el principal responsable de las relaciones internacionales es el presidente de la República. Pero debe estar acompañado por el poder legislativo, especialmente con sus comisiones. Las instituciones, las universidades, los gremios, las empresas, los trabajadores, los políticos, los ciudadanos. Finalmente les agradezco. Hay oportunidades para el Paraguay a futuro.
Yo esperaría que aquellos que podamos influir positivamente en la construcción de un país un poco diferente al que tenemos, y donde hay oportunidades para nuevos liderazgos, tanto políticos, económicos y sociales, puedan, como a veces decimos, arremangarse y empezar a trabajar duro para construir esas oportunidades para los jóvenes, para la generación futura, para los adultos, para los de la tercera edad, para las mujeres, para los profesionales, los trabajadores, los campesinos, los mismos políticos y la sociedad toda. Así que les invito a sumarse a esta tarea apasionante de que a través de la integración podamos resolver muchos de los problemas que tienen los países de América del Sur, desde el narcotráfico hasta el tema de las Fuerzas Armadas. Así que, muchas gracias.